bienvenidas a Marketing para el Alma. Este es un podcast que hace parte de la sombrilla de concepto que es Marketing para el Alma, que es usar los elementos y las herramientas que nos da el marketing tradicional corporativo para trabajar en nosotros mismos, temas de autoconocimiento, temas de, sobre todo, de entendimiento personal, utilizando las herramientas que trabajamos en el mundo del marketing. Y en ese proceso, imagínense que nos encontramos con Marcela Navia, ahorita ya la van a conocer. Nos encontramos con Marcela en LinkedIn, porque uno se encuentra con gente en LinkedIn, y nos encontramos y comenzamos a hablar un día, y me propuso que por qué no nos encontrábamos en este plano, en este espacio, para poder hablar un poco con la prima. Entonces yo dije, con la prima. Carajos, es la prima de Marcela. De hecho, no sé quién es Marcela, no sé quién es la prima. Me dio pistas porque evidentemente estábamos en el aire los dos, y me encontré con dos historias muy interesantes de Marcela y de Isabela Navia, las Navia, oficialmente. Y la idea es que podamos conversar hoy desde la óptica, que es una óptica que no es común en estos espacios de podcast, al menos de este lado, porque siempre en el podcast nos metemos como desde el lado de los vidriecitos de colores y esa parte creativa, pero realmente el marketing no podría llegar a ser creativo y mucho menos estratégico si no existiera gente pila y muy ñoña, muy estudiosa en el área de investigación de mercados y de conocimiento del consumidor. Entonces, la creatividad necesita una hermana mayor, y esa hermana mayor se llama inteligencia e investigación de mercados. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a pedir que por favor se presenten para poder comenzar a conversar, porque hay varios temas allí pendientes que me tienen así como muy intrigado y que quiero que los toquemos. De nuevo, con el agradecimiento a las dos, a Marcela y a Isabela, por estar aquí, por dar su tiempo, por dar su energía, por dar su cara, por dar su voz, porque es importante que tengamos voces como las de ustedes para poder conocer más de esa hermana mayor, que es la investigación de mercados. Entonces, Marcela, comencemos por vos. Contanos un poquito tu trayectoria, en dónde estás, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es decir, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, sí, soy Marcela Navia Núñez, además. Mi familia es del Valle del Cauca, así de que tengo muchísimos nexos con el Valle. Toda mi crianza fue en Bogotá y actualmente, y desde hace 28 años, vivo en Barranquilla, pero pues igual estoy muy conectada al Valle del Cauca, Ginebra por mi mamá y el Cerrito por mi papá, y pues toda mi familia que está por allá. Y pues bueno, yo digamos que llevo 28 años, no 29, trabajando en investigación de mercados. Entré porque básicamente estaba en una asociación de estudiantes, IESEC, y allí digamos que me involucré con los proyectos, con lo que era armar todo un programa, un grupo objetivo, cuál era la promoción, a quién iba dirigido. Hice algunos viajes, fui a Venezuela para un evento. Me gustó muchísimo en ese evento, y tuve la oportunidad de participar de una investigación de mercados para un ron, para no mencionar la marca, estando allá en Venezuela, porque simplemente como si iba a ser en Colombia la investigación, me invitaron y me apasionó, y desde ahí hasta la fecha estoy en esto. O sea, luego ya vinieron muchas cosas, trabajar en empresas, trabajar de manera independiente, estar con distintos clientes, diferentes metodologías, y ya me quedé pues completamente dentro de la investigación de mercados. Y también enseño, que yo sé que tú, Lobsan, pues también te gusta mucho la parte de enseñanza, y pues también estoy en universidad tratando de transmitir un poco de eso. Qué valioso. Muchas gracias, muchas gracias. Isabela, contanos de vos. Bueno, yo soy caleña también. Estudié en Bogotá mi carrera, viví un tiempito por fuera, pero volví aquí a mi tierra amada, que sí he sido como una apasionada de la ciudad, incluso he intervenido con algunos aspectos de la ciudad. Mi historia, pues soy psicóloga, también con un posgrado en mercadeo. Tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado, en varias empresas, como Nutresa, como Tecnoquímicas, donde pues encontré la importancia que tenía precisamente la investigación de mercados. Y me di cuenta que ese era el chicle, lo que me apasionaba, lo que me gustaba incluso de la universidad en esa época, pues era como raro un psicólogo pensando en cuestiones de mercadeo. Sin embargo, en la Javeriana en Bogotá se retomaba algo de esos temas y comencé a ver un poco de eso, y la vida me fue llevando
a pesar de comenzar con la parte de recursos humanos, a meterme en el mundo del marketing. Mis mejores amigos eran del marketing, los trabajos de recursos humanos, etcétera, y comencé a apasionarme y terminé metiéndome en esto por cosas de la vida que me fue llevando a lo que son las pasiones y los propósitos que uno tiene. Entonces llevo más o menos en el mundo privado como 15 años, del lado del escritorio, y después decidí pasarme al otro lado del escritorio. Okay. Y a entender no solamente la investigación desde el punto de vista de cuando yo ofrezco, sino qué hago yo detrás del escritorio cuando me entrega un estudio de mercadeo. Entonces, creo que eso ha sido algo muy interesante en el sentido de buscar precisamente soluciones y no quedarnos en la anécdota, en lo bonito, interesante del consumidor, sino realmente en comenzar a generar soluciones y que esto, o sea, que lo que se invierta en investigación de mercado realmente sea un retorno y sea aplicable en el día a día de las personas que invierten en ese tipo de cosas. Ha sido un momento, como lo hemos hablado con Marcela, de reinvención, así como todas las áreas de mercadeo, creo que es las áreas que más lo reta uno. Todos los años hay una tendencia nueva, una moda nueva, entonces uno tiene que estar todo el tiempo actualizado. Entonces el reto a siempre estar en el día a día, estar en toda la parte de ciencia, ahora con inteligencia artificial, en fin, ese recorrido que no lo deja a uno aburrirse y que lo reta día a día a uno a conectarse con todo. Esa es un poco mi historia, sector privado. Como digo, también a través de la investigación tuve la bendición de ayudar en algunas cosas relacionadas con ciudad, en la parte de alumbrado navideño, ese evento, desarrollo conceptual durante varios años, y hacer cosas por Cali, porque creo que el propósito va más allá, o sea, que todo esto nos sirva también para crear ciudad. Entonces está cercano de los temas de ciudad, con los retos que nuestra ciudad tiene, que son gigantes, pero definitivamente pues es una ciudad que funciona muy particularmente, y en la parte también política también funciona de una manera también bien diferente a otras ciudades de Colombia. Entonces, bueno, un poco esa es mi trayectoria para hacerla un poco cortica. Está bien, muchas gracias. Coincidimos con el amor, creo que los tres, por esta tierra y puntualmente por el dolor por Cali, porque es que a veces se le vuelve uno como un dolorcito allí metido en el cuerpo y uno dice, pero ay, ¿qué hacemos para que no duela tanto la ciudad? Bueno, ahí sobre la mesa yo quiero poner algo para contextualizar a la gente que nos pueda estar viendo en algún momento de la historia o escuchando en algún momento de la historia. El mundo del marketing tiene como tres grandes pilares. Hay un pilar que es el pilar de las ciencias económicas y administrativas, que son los que mueven el billete, saben cuáles son las cifras, para dónde van las cosas, qué hay que poner, qué hay que rotar, etcétera, etcétera. La otra pata es la pata de las ciencias sociales, donde está psicología, antropología, sociología y sus derivados. Y luego está la tercera pata, que es la del mundo del arte, que tiene que ver con diseño, música, etcétera, etcétera. En la segunda pata, que en este caso son las ciencias sociales, es donde nace la investigación de mercados. Y es finalmente la que termina poniéndole una mirada humana a la cifra que pidió marketing, los de atrás. Pero el marketing nunca, digamos que el marketing desde lo estratégico nunca ha brillado por su nivel de humanidad, más bien al revés, como que el consumidor termina volviéndose un número o una cifra. ¿Cómo se encuentran ustedes la primera vez, esto para que echemos anécdota un poquito hacia atrás, esa primera vez en que ustedes sienten que hay un choque entre ese interés de ustedes por el ser humano y el interés de gerencia por el número? ¿En qué momento recuerdan ustedes que esa claridad allí las puso a pensar un poco en ese tema? Marcela. Ok, la verdad la he tenido siempre, porque yo tengo, digamos que una especie de conflicto, porque como consumidora soy relativamente parca, soy una persona que de pronto trata de ser consumidora responsable, de reutilizar los productos, de no estar comprando cosas que no necesita, y te presiona el mercado a que actúes de esa manera, y al estar yo dentro de mercadeo, pues de alguna forma se espera que estimule a la gente a hacer eso, o que averigüe qué es lo que la emociona, la conecta, la lleva para tratar de llegar allá. Entonces hace mucho tiempo terminé haciendo algo, y es entender el mercado como un medio de comunicación entre consumidores y fabricantes, y saber que no es manipular ni es de persuadir, o sea, es de persuadir, no de manipular. Y así, digamos que poder entender esas necesidades de ambos lados y cómo se pueden
involucrar las dos fases. Y ya así como que ya pude calmarme un poco desde el punto de vista personal también, porque igual me apasiona el mundo del mercadeo y me parece súper importante poder contar con esas emociones. De todas maneras, aunque yo estudié psicología, pues también estudié la parte que estás mencionando, administración de empresas, estadística, o sea que yo soy de números y de letras, digamos, y trato de involucrar los dos tipos de metodologías. Pasa algo en Colombia y es que hasta hace unos años prácticamente no había antropólogos, mucho menos trabajando en esta área. Entonces, todas las técnicas que tienen que ver con antropología, etnografía, el tener la observación en contexto, e ir al sitio, cómo lo está consumiendo, qué está haciendo más allá de la entrevista, de la encuesta, la aplicamos los psicólogos. Hoy en día ya ha abierto un poco más la antropología, hay más facultades, incluso estuve en el Congreso de Antropología ICESI en Cali 2019, allá presentando y hay toda una movida alrededor. Pero pienso que son complementarios todo el tiempo, pero sí pasa lo que estás diciendo, o sea, que de repente alguien no te crea, que una empresa diga, pero ¿esto en qué se basa? Pero mire, es que esto es un grupo que es pequeño y yo tengo esta otra estadística. Es como la historia de una persona que está en YouTube, Trisha Wang, que pues ella puso una marca que es de telefonía, una marca muy importante de telefonía, y ella le contó a esa marca hace más de 10 años cuando era empleada que iba a haber un movimiento de necesidad de los teléfonos inteligentes en China de parte de la clase socioeconómica baja. Y eso toda una investigación digital, presencial, se hizo pasar por una pordiosera, trató de mirar y llegó a decirles, miren, a Nokia, es que la gente hace lo que sea por ese teléfono. Nokia no le creyó, porque dijo, ¿cómo me va a dar ese diagnóstico con 100 personas? Y en mi Big Data de la época, eso no está reflejado. Ella después se retira de Nokia y pues es famosa en todo el mundo contando su historia y ampliando todo lo que ha pasado posteriormente. Entonces, no tienen por qué ser incompatibles, pueden ser complementarios y también es la forma, como decía Isabela, de pronto de encontrar la manera de decirlo y que sea práctico, que sirva realmente para la toma de decisiones. Pero si pasa lo que estás diciendo, incluso eso que dice Isabela, muchas personas todo el tiempo preguntan, ¿y qué hace un psicólogo en mercadeo? Yo les digo, pues, si el estudio de la psicología es el ser humano y del mercado es el consumidor, pues es la ciencia que más tiene para dar. O sea, estamos en el lugar que sí es, no en el equivocado como aquella marca bancaria. está muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, la integralidad es una cosa que debe estar allí. Isabela, ¿cómo ha lidiado con eso? Sí, yo comparto mucho lo que Marcela ha dicho. Creo que igualmente el arte que tenemos que manejar nosotros es el arte de conectar más que, como dice Marcela, no es manipular. O sea, yo entiendo esto como la dicha de poder conectar necesidades y deseos de las personas con unas soluciones. Y es espectacular ver el ser humano como un mismo personaje puede mirar todo en negro bajo una categoría y todo en blanco con otra categoría. Son dos personas totalmente diferentes en el sentido de que ahorran, por ejemplo, en el mercado, no sé qué, pero pongan un concierto. La plata siempre hay para el concierto y no importa, ahí sí hay plata. Entonces, cómo el ser humano, de acuerdo a sus necesidades y deseos, decide gastar o no gastar en ciertas cosas, ¿sí? Y como te digo, porque hay una conexión. Entonces, el reto, y a través del lenguaje y las palabras, de los códigos de color, de una cantidad de cosas que hace uno a través del marketing, cómo logra conectar y cómo logra de alguna manera hacer sentir a las personas bien. Hay muchos productos y servicios que hacen sentir a las personas bien, que les dan un estatus, una ubicación dentro de la vida. Y como te digo estatus, no te estoy hablando de marcas súper guau, sino marcas incluso cotidianas, pero que los hacen sentir parte de un mundo que de otra manera no está parte de él. Entonces creo que, como te digo, siento que es una conexión, es la capacidad para conectar. Y cuando tú conectas, lo demás se da. ¿Sí? Puede que uno no esté detrás del número siempre, pero creo que cuando uno logra tocar esos puntos de conexión, lo demás se da naturalmente. La semana pasada estábamos grabando, hace 15 días grabamos un podcast con Carlos Guerra, Sí. un publicista muy reconocido aquí en Cali, sí, socio de Reinvent. Y que luego les mando el link para que la vean, que está muy chévere, fuertecita. Hay unas cosas allí muy fuertes para la ciudad, entre otras cosas. Pero cerrábamos con una pregunta y se las quiero poner aquí como para que abramos con ella. Y es, ¿a qué marca o a qué categoría de producto
para que no nos metamos en problemas después a la hora de ir a cotizar. ¿A qué categoría de producto no le harían trabajo de investigación, entendiendo que el trabajo de investigación es para vender? En últimas. ¿Con qué categoría no dirían no, gracias? No, paso. Pues hay una categoría que es complicada, pero más, ahí sí depende de más la marca que el producto y de la política. En esa hay algunos que sí, otros que definitivamente no, por muchas razones. O sea, creo que allí sí se cruzan cosas que no es como cualquiera, sino que, por ejemplo, allí la categoría, como te digo, ahí sí depende de la marca. Y hay otras categorías que creo que yo, en el caso mío, pues he trabajado desde empresas grandotas hasta empresas pequeñas, desde emprendimientos, desde servicios hasta productos. O sea, creo que nunca ha habido un no para nada. Creo que siempre hay una forma de encontrar y agregar valor. Sin embargo, pues obviamente hay proyectos más retadores que otros, ¿no? Porque hay unos que le permiten a uno lo que mencionaba ahora de conectar, que realmente tú dices, con este producto uno le emociona y entonces cuando uno trabaja en mercadeo y uno tiene la oportunidad de sacar un producto, eso es como un hijo. O sea, ya verlo en carne y hueso y ver ese empaque y ver que tiene ese color y que cada detalle que has creado tiene un sentido o que has estado en el proceso de apoyar al cliente a eso, es absolutamente emocionante. Entonces, creo que en todo uno puede aportar. Como te digo, hay unos proyectos más retadores que otros, pero exceptuando esa categoría, creo que no, realmente no. En el caso, pues, de mi experiencia. Marce, ¿vos cómo te ha ido con eso? No, tú sabes que yo sí he trabajado en política. Realmente me parece que no hay ninguna categoría vetada, que todo en la vida se puede averiguar necesidades, expectativas, desde que se haga bien hecho con claridad. Sí me ha pasado que algún político alguna vez dijo, me haces encuestas en tal barrio y en el tal otro. Y yo, no, porque es que tiene que haber representativa la muestra, era cuantitativo, y nosotros lo hacemos de manera aleatoria, y me dice que es en tal barrio, de pronto es donde él se crió, donde vive la mamá, donde tiene más amigos, y eso va a sesgar. Solo me ha pasado una ocasión, la verdad, no es muy común, no es algo tampoco que yo haga mucho, porque sí tiene como sus bemoles, esto de tratar a una persona como un producto es un poco complejo, todo lo que son las necesidades, a veces las personas de pronto se arman un panorama gigantesco de que eso es, por decir cualquier cosa, a veces la gente no sabe las funciones reales de un cargo. Piensan que las personas, por ejemplo, congresistas, deben solucionar unas cosas que realmente son de otros cargos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con las expectativas de las personas, pero yo pienso que todo, desde que se planee de manera adecuada, desde que haya unos objetivos claros, desde que las personas tengan claridad también de cómo van a participar, de lo que se pueda decir, porque a veces hay que ocultar alguna cosa por una marca o algo así para que no vaya a sesgar. Por ejemplo, en caso de políticos, pues nunca los encuestadores, por ejemplo, saben para quién es, si es que yo lo sé, porque a veces ni yo misma lo sé. Entonces, todo esto pues con el ánimo de no sesgar, pero yo pienso que todas las categorías tienen posibilidades de encontrar aquello que no estaba, como ese pedazo de información que no había y que se puede meter y que se puede satisfacer ambas partes. Muy bien. Allí no es que diga que no hago lo de política, depende, porque afortunadamente todavía hay gente que vale la pena y que realmente tiene una actitud de servicio como debe ser la política. Entonces, sí. Ahí sí depende de la marca, más bien. Más bien, no, y es que el Obsando sabe que tenemos antecedentes, además de tú que estuviste en la alcaldía de Cali de hace unos periodos, también tenemos antecedentes familiares con políticos, así es de que, pero eso es un tema complejo porque pues también hay muchas corrientes, y una cosa importante en la investigación de mercados es que uno sepa cuál es su propia posición para que esto tampoco vaya a sesgar, porque si de repente yo tengo, o sea, a mí, por ejemplo, yo no consumo, no voy a decir marcas, yo no consumo gaseosa hace muchos años. Si yo voy a hacer una investigación de gaseosa, tengo que tener conciencia de ello para que eso no vaya a sesgar y no vaya a ir predispuesta, porque pues si a mí no me gusta o no la quiero por diferentes razones, de pronto otros sí. Lo mismo pasa con la política. Está bien, está bien. Hay una realidad que tenemos en Colombia, ahorita que estaba Isabel hablando del tema de ciudad, y es que Colombia es un país centralista. Es un país centralista y una cosa pasa en el Chicó y otra cosa pasa en el Chocó, o sea, son dos mundos totalmente diferentes. Ustedes tienen la sincronía de estar
en periferia, por llamarlo así. Y cómo desde la periferia, cómo desde las ciudades que no somos capitales, nos estamos viendo en investigación versus Bogotá y cómo nos están viendo a nosotros. ¿Nos siguen viendo como pueblo? ¿O ya para la gente de marketing de Bogotá estamos como a su misma altura? Porque como nos dicen que somos de provincia, entonces finalmente dicen, no, es que en las provincias, ¿cuál provincia? No, Cali, no seas pendejo. Cali es una ciudad con sus defectos y cosas, pero es ciudad, no es provincia. Entonces, ¿cómo se han sentido ustedes en ese tú a tú con la gente de marketing de Bogotá, con las marcas, con las otras empresas? Isabela, comencemos por el lado tuyo. Yo te digo, en general, yo creo que hay una aceptación importante, buena. Creo que además es la forma como tú abordas a los clientes. Bueno, no puede llegar uno con la arrastrada abajo, ¿no? Pues tampoco. Pero de alguna manera, en el caso personal, pues yo he vivido un tiempo en Bogotá. Mi vida ha sido casi el 90% en Cali, pero estuve no es tampoco una, digamos, una plaza extraña. Creo que aquí en Cali sí a veces sucede, no en todo el mundo afortunadamente, pero que sí valoran a veces más lo de afuera que lo de acá. Eso sí sucede en ocasiones y a veces ustedes dicen, el presupuesto para el que la agencia de Cali, tanto, pero si es de afuera, entonces sí podemos pagar. Entonces, eso a veces sí sucede, como te digo, no con todo el mundo, pero sí pasa a veces eso. Creo que las herramientas, igual que brindamos, son las mismas que se pueden brindar en cualquier, en Bogotá. ¿Sabes? Personalmente nunca me he sentido como que estamos por un nivel debajo de las agencias de Bogotá. Obviamente hay un mercado más cercano que es el de Cali para uno natural. Entonces, digamos que Bogotá lo hemos tocado, incluso por fuera hemos hecho también estudios. Pero no, creería yo que a nivel de sentirse uno como el pueblerino, no, pensaría que no. Pero sí siento que a veces a nosotros como caleños, creo que es uno de los retos que tenemos como ciudades, apoyar un poquito más lo nuestro. Me pasó en una ocasión, una vez que presenté un estudio, lo presenté frente a la junta directiva, dicen, ¿ustedes son de Bogotá? Aquí en Cali. Yo decía, pues no tiene sentido. ¿Vos qué crees? ¿Por qué ¿Vos qué crees crees? Bogotá? ¿Sí? Entonces un poquito me dejó como desconcertada ese tipo de comentarios que a veces suceden, ¿no? Y que uno se da cuenta. Pero creo que no, y creo que eso depende mucho de uno no sentirse tampoco así, o sea, uno no tiene por qué sentirse en ningún momento inferior por ser de provincia, creo que somos capaces, es más, y Carlos Guerra te lo habrá dicho, o sea, Bogotá está plagado, y cuando yo contraté con agencia de puro talento caleño en la parte, por ejemplo, publicitaria y de marketing, entonces, pues es talento caleño, la diferencia es que vivimos aquí o vivimos allá, pero es el mismo talento, nosotros tenemos una gran capacidad creativa y una gran capacidad estratégica que creo que estando aquí o en Bogotá o donde estemos, se destaca un poco la... De acuerdo totalmente, sí señora. Y a Marcela, ¿cómo le ha ido con ese tema por allá? Barranquilla, ¿no? Sí, estoy en Barranquilla y hace muchos años. Pues mira, primero tengo una ventaja al ser de Bogotá, porque pues, como les digo, soy de mi familia del Valle del Cauca, pero me crié en Bogotá, porque soy como una especie de etnógrafa. Entonces tengo los dos puntos de vista. Puedo ir metiéndome en los contextos para poner un poco de distancia y entender qué quiere la gente, cómo le gusta, cómo usa. Por ejemplo, a veces, sobre todo al principio, llevo 28 años acá, no entendía alguna palabra, entonces me tocaba contextualizarla. Ahora es un poco probable, pero alguna vez ocurre. Y eso le permite a uno tener como ese punto de vista de fuera, a la vez el de adentro, porque es que yo estoy aquí. Y sí pasa lo que está diciendo Isabela, o sea, a veces las empresas de Barranquilla prefieren trabajar con empresas de Bogotá, en el ámbito de publicidad sucede, en el ámbito de mercado sucede, además la industria acá es más pequeña que lo que pueda hacer en Cali y lo que pueda hacer en Bogotá. Pero la verdad no tengo esa sensación de que de pronto haya ese aislamiento con Barranquilla, mientras que sí lo tengo con otras partes de la región Caribe. Es decir, normalmente dicen, vamos a hacer unas sesiones de grupo, unas entrevistas en profundidad o unas encuestas o cualquier otra técnica. Y vamos a tomar Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín para tener además el comparativo Barranquilla, Costa Caribe, pero casi nunca involucran a los demás. Y entonces resulta que aquí hay unas diferencias en la forma de hablar, de sentir, de pensar, de entender la vida en los otros sitios y es un poco complejo. Yo por lo menos he trabajado en muchos municipios del departamento del Atlántico
Y también he trabajado en Cartagena bastante, pero por ejemplo en Santa Marta casi nada. O sea, en Santa Marta no sale prácticamente nada, siendo pues una capital de departamento también. He estado en Riohacha, en Valledupar, en Montería, en Sincelejo, pero sí siento que es como lo menos, que casi siempre desde Bogotá tratan de concentrarse es en Barranquilla, como si no existiera nada más, ni hubiera otras cosas. A veces incluso pasa que si quieren economizar, retiran o a Medellín o a Cali y dejan Bogotá, una de esas dos ciudades, y Barranquilla, que para que represente todo el Caribe. Y realmente eso pues no debe ser. Sé que también es un tema a veces de costos, porque de pronto, o de logística para que sea más rápido y todo, pero debe buscarse la manera de que haya también involucramiento de otras regiones. Sí, yo recuerdo, bueno, hay una cosa que quería comentar al margen y es que esta distancia que hay a veces de la realidad de Barranquilla versus la realidad de Santa Marta, o la realidad de Cali versus la realidad de Pasto, porque dicen suroccidente colombiano, Cali, y de aquí a Pasto, pues eso es otro universo totalmente. Es muy característico de cuando nos miramos únicamente el ombligo, porque pues como que estamos solamente concentrándonos en esas pequeñas realidades. Pero también pareciera que esto tiene que ver con lo generacional. Me explico. Hace un par de meses, hace como 8 meses, estuve asesorando una empresa aquí grande de productos de aseo personal y pasó algo en el análisis y es que nos encontramos que era una empresa, el área de marketing era una empresa que tenía las 3 generaciones. Estaban Boomer a la cabeza, estaban los X, la generación olvidada, perdida, en cargos medios, y el resto de eso era un reguero de millennials, además que ya son millennials treintañeros, o sea que están con la crisis de los 30 a los 40, y eso es una maravilla, porque el millennial en la crisis de los 30 a los 40, ay Dios mío, es una cosa fabulosa. Y ese choque de trenes entre esos 3 mundos era muy jodido, porque finalmente el boomer, tratando de entender la dinámica mental de vida, de espacio de los millennials, pues finalmente era como eso, ¿no? Como que es la pequeña isla mía, en este caso generacional, en la otra geográfica, y solamente veo mi pequeño mundo. Entonces, allí me replegó algo que estaban comentando ustedes, que era la posibilidad de conectar. ¿Qué tanto se conecta la mirada de la cabeza de marketing que está pensando casi siempre en números, con la mirada de ustedes que están en investigación frente a lo que tiene que ver con lo humano? Esos puentes que ustedes crean desde investigación hacia gerencia, ¿qué tan entendidos son por los gerentes? ¿O el gerente está desconectado de las otras generaciones? ¿Cómo aportan ustedes ahí en ese pequeño despelote cósmico que tenemos en las empresas de marketing? Bueno, yo pensaría igualmente que claramente la mayoría de personas de marketing son administradores, ingenieros industriales, como tú lo mencionabas, de pronto más con una formación más cuántica, numérica que cualitativa. A la luz de eso, la familiaridad con los estudios tipo cuantitativo es mucho más alta que con el cualitativo. De pronto no sabes las decisiones a tomar, son para ellos más fáciles las cuantis que las cualis. Sin embargo, empresas que tienen un desarrollo muy importante a nivel de investigación de mercado, las más duras, las más tesas en desarrollo de conceptos, la parte cualitativa es fundamental. O sea, porque para todos los procesos de innovación ahora tan fuertes ahora, esa es la base fundamental porque te permite escuchar al consumidor en todas sus situaciones. La otra es una escucha de alguna manera cuantitativa, no dirigida, pero más o menos dirigida, porque tú estás poniendo unas preguntas donde sí o no, organíceme, o sea, donde la posibilidad de verdad de expresarte es limitada. O sea, ya estás llevando cosas, ya que supuestamente ya sabes, a confirmarlas para que tenga un número cuantitativo. Mientras que la riqueza del cualitativo te da esa posibilidad, como te digo, de ciertas tendencias numéricas, porque las hay y uno puede hacer muchas herramientas cual y cuantis, pero teniendo las razones de por qué, entender los drivers que te llevan a un lado o al otro de la decisión, o que te muestran, como te digo, cada cosa, cada paso que darías, qué barreras o qué oportunidades vas encontrando en cada uno. Entonces, la riqueza de la información cualitativa es muy grande. Hemos ido evolucionando en eso, cada día se valora un poco más eso, pero digamos que todavía nos falta un camino por recorrer, ¿sí? De entender que a veces un cualitativo puede ser muy poderoso por encima de hacer 400 o 500 encuestas. Obviamente,
todo esto depende del problema, de los objetivos que tengas en la investigación. Pero para problemas de innovación, claramente la parte cualitativa es muy importante. ¿Qué se hace con eso? No siempre, como lo dices tú, no siempre. Y el caso es que, por ejemplo, en el caso personal, a veces he terminado acompañando compañías ya en la implementación, ¿sí? Porque a veces se vuelve como un libro que adorna mi escritorio, muy bonita la investigación y la práctica se queda allí, y yo soy la primera interesada en que eso no suceda. Sí, porque como equipo queremos es que eso brinde soluciones y brinde herramientas y que se tomen decisiones. Como te digo, independiente de estar en la implementación 100% de los proyectos, el ver uno del producto con el cual ayuda a sacar, o el cambio de la marca que uno ayuda a sacar, es muy emocionante. Entonces, uno hace parte de meter ese gol. Entonces, creo que hemos venido, para concluir, creo que hemos venido recorriendo un camino. Cada día hay un mayor entendimiento de las herramientas, no solamente cuanti, sino cualitativas, y de neurociencia y de IA también, pero todavía hay un camino por recorrer. Y creo que el deber de uno como investigador es de alguna manera garantizar a través de las recomendaciones que las cosas que se hagan no sea solamente hacer una conclusión boba a los objetivos, sino realmente acompañar de esa mirada externa que es tan, digamos, tan valiosa, porque uno está metido en la operación del día a día, para aportar a la implementación de cosas que sirvan para mover el negocio. Gracias. Marcela, ¿cómo te va con eso? Bueno, tengo como dos cosas que quiero comentar. Una, me ha pasado que hago una investigación maravillosa y no la usan, pero varias veces. Incluso me ha pasado que ni la leen, o sea, que ni la han abierto. No es por decir que nosotros hacemos cosas muy largas, extensas, feas y desagradables, que a veces lo dicen. No, es que ni siquiera han abierto 3 palabras. Y 6 meses después te das cuenta. Entonces, y me lo han pagado, ¿no? Y todo, no hay problema por ahí. Pero el punto es que me parece inoficioso. Entonces, ¿para qué lo hiciste si no ibas a involucrarlo dentro de las estrategias de tu compañía y ni siquiera contemplarlo? Y me parece asustador, a pesar de que me hayan pagado y todo lo demás. Y pues, digo yo, a veces, por ejemplo, es porque cambió una persona. Eso me ocurrió en una ocasión. Cambió el gerente de mercadeo, la dueña sigue siendo la misma, incluso de esa compañía, y entonces pues ya como que se echó para atrás. Y en cuanto a lo generacional, hay una cosa muy divertida que pasa, y es que muchas cosas que se conocen hoy son las mismas de toda la vida, pero con otro nombre. Voy a poner el ejemplo, ya que estoy con Isabela, sin ir a decir marcas. Con Isabela, que el proyecto era de Isabela, ya me subcontrató acá en Barranquilla, también estoy en Cartagena, hicimos un proyecto sobre aceite, sin decir marcas, aceite de cocina. El proyecto era interesantísimo porque tocaba llegar a la casa, compartir, mirar cómo estaba haciendo el almuerzo, filmar, grabar, entrevistas, 5 horas. Si lo invitaban a un almorzar, mucho mejor, porque además tenía posibilidades de más interacción con la familia y ese tipo de cosas. El estudio fue fabuloso, se hizo en otras ciudades, además de Barranquilla y Cartagena, participaron otras personas en Bogotá, en Cali, en Medellín, y con ello, hace como 15 años, 13 años, concluimos unos nombres de unas personas. Entonces, alguna con un nombre de una mujer, todas eran mujeres. Entonces, digamos que una que se llamaba Clara era una persona que tendía a gustarle lo saludable. Había otra que se llamaba Diana, que tendía a preferir el precio antes que cualquier otra cosa, y así se crearon los perfiles a partir de todas las entrevistas que habíamos hecho y las observaciones y las interacciones. Bueno, hoy se llamaba ayer persona, entonces resulta con otra estructura de pronto, pero es la misma cosa. Entonces a veces los jóvenes critican que porque nosotros no sabemos, que no sé qué, y resulta que es la misma cosa, es el acercamiento, es el entender con otro nombre que además es un nombre un poco feo, un nombre en los que se abusa del inglés cuando tenemos palabras lindas en español, y que bueno, ellos dicen, no, es que se diferencia porque es que en el otro es grupo objetivo y no se tiene el perfil de la persona, pero en este estudio que estoy hablando fue tal cual así, o sea, esta persona Diana tenía unas características de gustos y unas características de estilo de vida y todo demás, igualito al Bayer persona. Y así pasan otras cosas, por ejemplo, experiencia de usuario, UX Research. Pues eso, o sea, toda la vida lo hemos hecho. Cómo uso el producto, que la persona cuando termina el empaque, en vez de botarlo, lo utiliza para sacar el arroz eso lo hago yo, el arroz del tarro.
entonces yo utilizo el empaque de cierta marca de yogur y lo reutilizo y se interactúa con la persona al estar en la casa y cómo lo usa más allá de lo que pueda decirnos, pues es lo mismo experiencia de usuario que que he hecho toda la vida, pero que ahora pues se le llama así, también las técnicas nuevas involucradas, no estoy diciendo que no pueda venir lo nuevo, solo que es importante tener en cuenta que eso anterior pues ya servía para ese tipo de temas. Que lo conceptual no varía tanto, es más un cambio de nombre, marketing, de que vende la moda tendencia, pero totalmente de acuerdo con Marce. Sí, así es, así es, así es. Y precisamente, hablando de términos en inglés, creo que la pregunta más corchadora que yo llevo 22 años como profesor, siempre en universidades, pregrado, posgrado, maestría, especializaciones, en fin. Y creo que la pregunta más jodida que yo siempre suelto y que la verdad casi siempre le pongo una buena nota porque es difícil llegar a consenso, es ¿qué es un insight? Así, suavecito y sobre la mesa, Isabela, ¿qué es un insight? Pues para mí es lo que te estaba mencionando precisamente, son los puntos de conexión con el consumidor, ¿sí? De su vida cotidiana, ¿sí? O sea, hay cosas que, cuando dentro de lo que uno habla y hablamos horas y a veces un estudio puede requerir leer casi que 200 hojas, 300 hojas de Word, digámoslo así, si uno ve las transcripciones, puedes leer y sacar 3 insights. Y 3 insights es que todo eso que te contó, de cómo lo usa, cómo no se trata, solamente encuentras unos que uno dice, esto lo dijo una persona, pero esto es poderosísimo, esto puede conectar, esto encuentra un espacio diferencial para que mi marca llegue a ser preferida por ese consumidor. Para mí el insight es ese, son los puntos de conexión con el consumidor que llevan a un comportamiento de preferencia de alguna manera por mi marca. Ese es un poco como yo lo definiría, pero sí es exactamente, o sea, hay 20.000 definiciones, pero esa sería como la mía. No sé, Marce, ¿cómo lo ves? Me encanta esa definición. Ya desde el otro punto de vista, por acá tengo un perro cerca. Te apagaste, Marce. Audio. Es que tengo un perro cerca, perdón. No, que estoy de acuerdo con Isabela, me encanta eso que acabas de decir de conexión con el consumidor, pero también desde el otro punto de vista es como ese espacio que nadie está cubriendo, el eureka. Encontré algo que de pronto no había encontrado dentro de la información al conectar, al estar mirando cosas y encontré algo que no había entendido yo y de pronto muchas otras personas no y que me da esa solución, pero la definición está maravillosa. Y yo allí entonces hago otra pregunta y es, exactamente cómo llegas a entender que eso es un insight, si es un momento eureka o es un momento en que uno dice, ve, me lo encontré. ¿Hay alguna forma de parametrizar, de ponerle a eso un método, un porcentaje, un algoritmo? ¿O de dónde nace esa certeza de que de esas 200 páginas que dice Isabel ahorita salió una verdad absoluta? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es el método para llegar allá? En mi caso, primero que todo, de los objetivos de investigación, porque de repente puede uno tener mucha información, a veces incluso las personas se salen del tema y te cuentan otras cosas que no, que a veces sirve para los objetivos de investigación. Y dependiendo de esos objetivos de investigación, ahí pero esto es una cosa y una conexión que no lo he entendido. No se habla de porcentajes en investigación cualitativa, aunque eventualmente uno puede encontrar un insight en investigación cuantitativa. Hay un ejemplo en Colombia en política, que es el que diga el expresidente aquel, que fue descubierto en una investigación cuantitativa. O sea, decían, ¿por quién va a votar? La primera vez que ocurrió eso, por el que diga el expresidente, fue en una investigación cuantitativa y hubo como un descubrimiento ahí. Entonces, sí puede tener algo que ver a veces con números en el sentido de que pueda haber más de una persona, pero como acaba de decir Isabel, a veces una sola persona nos da la solución, mejor dicho. Miren, un ejemplo que realmente nunca he sabido si es cierto o no, pero se dice que la pasta dental, la tapita que hoy tiene, que está pegada al tubo, fue un descubrimiento de una persona dentro de una sesión de grupo, que comentó que su familia oprimía el tubo y se iba por todo el baño la crema dental, y lo dijo así, y pues luego vino a la parte de diseño, porque nosotros descubrimos cosas, pero tiene que saberse si se puede aplicar o no, si es viable o no.
y allí vino eso. Realmente no me consta si eso es mito o es realidad, se fue descubierto allí, pero mire, y ahí fue una sola persona aparentemente por la que se descubrió una cosa que cambió, entre comillas, el planeta, algo muy pequeño, pero que cambió la forma de interactuar con ese producto. Sí, como dice Marce, claramente lo cualitativo no se puede medir. Uno sí encuentra, y hay una cosa muy importante también que decía Marcela, y es, pues puede ser un insight maravilloso, que mal ejecutado, mal entendido, se daña todo. O sea, simplemente ese insight es por más poderoso o una mala ejecución, y mala ejecución, ya sea desde el diseño o desde la implementación, muere. Digamos que es un proceso de varias cosas. Creo que allí es importante y es el reto de nosotros como investigador. A veces algunas compañías son muy generosas en compartir como información de contexto de la categoría que claramente uno no tiene. Hay otras que son muy pues, sigilosas en confidencialidad, ambas son respetables, pero claramente cuando uno logra involucrarse con el cliente y ser un partner de verdad y decirle, mira, yo te voy a ayudar a mirar tu negocio desde afuera, con conocimiento de consumidor, pero sin sesgo, porque yo no le gasto las 24, yo estoy 24/7 pensando en esto. Creo que cuando le abren ese espacio al investigador, es maravilloso, que uno puede tener muchas opiniones de cosas que a veces están aquí al frente y uno no las ha visto por estar en medio de la cotidianidad. Y te lo digo porque me pasaba cuando yo era la que contrataba también, ¿sí? Entonces, teníamos una relación con la agencia donde los dos estábamos mirando cosas y veían cosas que a veces yo no miraba y viceversa, pero trabajamos muy en equipo y creo que ese es el reto en todo. Y creo que ahora con la inteligencia artificial, más que nunca, esa humanidad que tenemos de conectar no solamente con el consumidor, sino como equipos y sabiendo de que juntos podemos llegar más lejos como país, como ciudad, como trabajo, como familia, como todo. Si el día que comprendamos eso un poco y no guardemos todo para nosotros ese día, vamos a lograr soluciones más poderosas para todo. Ok, de acuerdo. De acuerdo. Y pensando en esto de los insights, si vemos como el mapa de las marcas colombianas, todas las categorías, toda la historia, hasta la historia patria, hasta la patria boba. ¿Cuál es para ustedes el insight más bonito de las marcas en Colombia? Pues ¿O qué marca tiene el insight más bonito? Me acabo de acordar de uno, no sé si es el más bonito, pero me acuerdo de uno que es de Isabel Pérez Alcántara, a quien entrevistaste, que comentaba, pero me toca decir la marca, ¿no? Que era el Chocorramo, que la gente le decía, ¿cuándo va a haber un Chocorramo light? Y ella se dio cuenta que no se trataba de que fuera con menos azúcar, sino que fuera más pequeño, y allí nació el mini Chocorramo. Y ella pues ha explicado este caso en varias oportunidades porque estuvo involucrada. Eso, por ejemplo, me parece súper, súper, una cosa que realmente es muy pequeña, pero que ha ayudado mucho. ¿Ustedes de casualidad conocen el libro, un cuento, Adam's Obvio? No. Es un cuento de publicistas de 1940 o 50 por allá. Y la historia es que Adams se daba cuenta de las cosas que las otras personas no se daban cuenta. Entonces, en una ocasión llegó a un almacén en que no se vendía. Uno de los dos almacenes de la cadena sí vendía y el otro no vendía. Entonces, él llega al almacén que no vendía, pasa y resulta que no vio el almacén y ya descubrió que el único problema era que nadie veía el almacén, pero nadie se había dado cuenta. Eso en el fondo, y miren que es como de 1940 o 50, son los insights. Son los insights y lo descubrió una persona. Claro que es un cuento, eso no es real, pero es para mostrar cómo surgen las ideas. Sí, ¿Y a y ti, ahí, Isabel, cuál te gusta? complementando un poquito, Marce, lo que tú decías, por ejemplo, del mismo Chocorramo, también la búsqueda de las puntas, que seguramente fue por etnografía, o sea, que sacan esos triangulitos, que es la sensación de estar comiendo las puntas. Eso seguramente fue a través de un trabajo etnográfico muy juicioso. Yo diría que hay marcas muy queridas por el consumidor, puede que tú tengas un insight, pero allí viene no solamente el insight, sino la experiencia que tú tengas con las marcas. Avianca en un momento fue sumamente poderoso, eso se desdibujó precisamente porque la experiencia pues cambió totalmente de la que era hace 10, 15 años. Entonces ya toda esa promesa y por ejemplo ese lanzamiento de marca maravilloso de la A y todo eso, pero cambiado totalmente el servicio. Entonces el insight
puede ser muy poderoso en términos del lenguaje, que si tú en tu experiencia de producto o servicio no lo das, ese insight muere, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, para mí, el artesano de Crepes and Waffles. Para mí, Crepes and Waffles es un producto o servicio absolutamente coherente en todos los aspectos y lo que lo hace precisamente una marca tan poderosa hoy en día en Colombia. Todos sus platos, la experiencia de su plato es una experiencia, lo que venden los productos, la coherencia en términos de sostenibilidad social, como marca también es absolutamente coherente. Entonces, como te digo, yo creo que un insight por sí solo no tiene vida si tú no tienes una experiencia detrás de ella, ¿sí? Y como te digo, tanto cuando consume el producto, por ejemplo, lo que te digo, lo de los, no sé cómo le habrá ido en ventas, pero esos triangulitos de chocorramo te llevan a la infancia, pero te llevan a la infancia, hay que compartir con tus amigos, tus hermanos, la esquina del chocorramo, yo me la pido, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y yo llevar a un producto y el producto cumple esas características. Yo no me atrevería como a decir que haya un insight, creo que hay varios. La diferencia es cuando aquellos que han sido bien implementados y tienen un concepto de producto importante. De acuerdo totalmente. Hay una cosa que pasa con el área o con el concepto de investigación de mercados, sobre todo cuando están ligados al trabajo cotidiano, a las marcas todos los días, que no es como una cosa pues que se haga una vez al año, sino que si bien las empresas lo hacen una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, ustedes lo están haciendo todo el tiempo en diferentes categorías y eso les da una mirada de águila muy interesante. ¿En qué sentido? Ustedes están viendo el mapa completo para poder entender el pedacito del señor que vende el queso, luego el señor que vende no sé qué, luego el señor que vende no sé qué. Ustedes ven el mapa completo, pero lo ven con mucha profundidad. Y entonces allí me gustaría que me contaran un poco con la generación de hoy, 18, 20, 17, 25, ese ranguito chiquito, como de los 17 a los 20, que son los que están saliendo a la vida laboral. ¿Cómo los ven? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que tanto les duele? Bueno, en el caso mío, claramente, digamos que una preocupación, digamos, importante, como dices tú, por ese futuro de país, de ciudad. Hay una preocupación grande por eso. Dentro de un contexto, además, que claramente no es el más fértil en este momento. Entonces, digamos que sí hay un poco de desesperanza. Sin embargo, también reconocen que tienen unas habilidades que otras generaciones como las nuestras no la tienen. O sea, tienen un mundo también retador en muchos aspectos. Creo que tienen un reto diferente al nuestro. Nosotros pensábamos cuando salimos que el camino era graduarse de la universidad, buscar un trabajo en una buena empresa, etcétera. Pero esos chicos están saliendo y lo que comenzábamos antes de que iniciáramos la grabación, era antes 30 laboratorios en los 90, ahora pueden ser 4 o 5, que se convirtieron en 4 o 5 por las fusiones. Así ha pasado con muchas compañías, ¿no? Por ejemplo, Nutres ha aglomerado una cantidad de marcas, etcétera. Entonces, digamos que las alternativas de esa empleabilidad en una misma, igual ellos tampoco esperan la mayoría estar empleados ni sueñan con el empleo que jubilarse en una empresa. No, ellos viven mucho más el día a día de lo que vivimos nosotros. Claramente están muy enfocados y eso lo incrementó mucho la pandemia. Ha sido muy interesante retomar categorías que habíamos hablado antes de la pandemia y después de la pandemia, porque sí cambiaron muchos hábitos y se priorizaron otro tipo de gastos. Y claramente, y lo dice por estudios de Radar también, por ejemplo, son cuantitativos de la tendencia al gasto de entretenimiento. Entonces uno dice, salir a la boleta de Karol G, $1.000.000, no, pues ¿quién va a comprar esa vaina? Pues las boletas vuelan en primer día, ¿sí? Y así, digamos, y están habiendo conciertos como muchos años no habían y la gente gasta, y uno dice, no hay plata, pero va a los bares y está todo lleno. Entonces, los pelados están muy volcados a vivir el día a día, tiene una preocupación menor hacia el futuro, precisamente generado de pronto por la misma incertidumbre de lo que podrían tener la generación nuestra, ¿sí? Entonces, son pelados que están buscando mucho el gasto, cosas que les generen satisfacción hoy. La generación nuestra
Estaba pensando en la lavadora, estaba pensando en ahorrar, estaba pensando en la cantidad de cosas. Ellos no, ellos están pensando, vamos al concierto, rumbeamos con los amigos, que no vamos a encartar con una casa, que no vamos a encartar con unos hijos. Es clarísima la tendencia que lo vemos a nivel de la tendencia de natalidad. Hay muchos que no quieren tener hijos. Por ejemplo, las cosas fuertes que uno siente, la categoría de mascotas, cuando hay la presentación siempre, el rompimiento de hielo, fase 1, digamos, el focus group, los perrijos, como le dicen ellos, mi perrijo es tal y se llama tal, y la forma como hablas como antes se refería a los hijos, eso es una claridad, y eso genera unas dinámicas muy diferentes a las que tuvo la generación nuestra. Entonces, como te digo, está muy en el hoy, que eso puede ser generado, como te digo, porque el futuro no es tan claro, o porque la vida está dada y las oportunidades están dadas para estarse reinventando mucho más rápido que nos tocó reinventarnos a nosotros. Entonces son personas que sí consumen claramente, consumen, pero privilegian cosas más de corto plazo que de largo plazo, como en su momento lo hicimos nosotros. Un poco, podemos hablar muchas cosas de eso, pero digamos que para no extenderme más, ya son como la yo tendría. Marce, que... Todo de acuerdo. Una cosa que también observo es como una necesidad de tener una posición. Por ejemplo, me tiene un poco sorprendida que en la universidad en la que trabajo hay muchas personas que a su vez trabajan, estudiantes de quinto semestre, de tercer semestre. Es más, tienen buenos trabajos. Y tienen, por ejemplo, trabajan en agencias de publicidad. Ayer estaba con una que trabaja en una empresa de contabilidad y ella estudia mercadeo y negocios internacionales y ha ido aprendiendo del tema y son trabajos de verdad importantes. Entonces siento que eso los conecta mucho, el cuál es mi posición, que mi palabra vale, que mi trabajo vale, que yo valgo. Porque a veces se tendía, educación de nuestros padres, ¿cierto, Isabela? Era muy, los jóvenes no deben opinar. Se decía antes en las casas, allá ustedes callados que esto es una visita de adultos y ese tipo de cosas. Y eso se acabó. O sea, los jóvenes son muy protagonistas, así de que están buscando eso en la medida de lo posible, pero estoy de acuerdo con que hay cierta preocupación acerca del futuro por el trabajo que me espera, cuál es la economía. Nos han surgido muchas guerras, muchos cambios con un presidente por allá de un país del norte, cambió el mundo en 2 meses. Así es de que realmente hay como mucha incertidumbre y la gente a veces va más rápido todo eso que lo que puede alcanzar como a mascar. Ahora, yo sí siento que de todas maneras las universidades tienen que pensar, y tenemos, porque soy parte de esto, en la percepción, en el pensamiento, en la estructura de vida, no solo en la herramienta de ahora, no solo en el ya, no solo en la última moda que surgió, sino dentro de 30 años que yo pueda tener unos conceptos de algunas cosas y que esto se puedan usar. Entonces, ese pensamiento y discusión a veces me parece que lo estamos perdiendo entre los jóvenes por la inmediatez, por lo que está diciendo Isabela, y resulta que eso es lo que luego nos va a servir más adelante. Entonces, siento que como más adultos tenemos una responsabilidad de mostrarles el mundo y no pues que copiarnos a lo que ellos dijeron. Sí, de aprender de ellos, porque uno todo el tiempo aprende y tienen una cantidad de cosas que uno se sorprende. Antes uno no se atrevía a opinar como ellos en ciertos temas y ellos... otra cosa que es interesantísima es que están muy informados. O sea, anteriormente, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, en la materia de sociología, 2 compañeros y yo éramos los que recibíamos la clase, porque mis compañeros, la mayoría mujeres, no leían el periódico, no veían la televisión, no les interesaban las noticias, que eso no era psicología, me salían diciendo. Y resulta que no podían interactuar, ver cómo era el contexto y todo. Hoy no, hoy los jóvenes saben de la guerra por allá y en qué incide. Sigue faltando información porque de todas maneras, nosotros por ejemplo no sabemos en Colombia casi nada de África. Eso es cierto, en cualquier generación, incluida yo. Pero de todas maneras sí siento que hay muchos más canales de información que les permite conectarse en ese lugar con el mundo que andan buscando. De acuerdo. Hay una cosa que ha salido, digamos que en esta conversación ya para terminar, y es la inteligencia artificial. Hay un reporte que salió este fin de semana, salió en redes, en Substack salió, en el que estaban hablando de la gran preocupación que hay con el tema del desempleo en lo que llaman ellos los white collar, los oficinistas, en Estados Unidos, que están
proyectando una caída muy, muy seria, y todo está fundamentado en la inteligencia artificial, todo. La gran preocupación está allí, ya es evidente, digamos que es algo que se venía como rumorando, como que sí, es posible que no, ya, es cierto. Altman también dijo lo mismo de OpenAI, y en general es una perspectiva que viene bastante fuerte, y hay muchos segmentos en los que realmente está corriendo muy fuerte. Uno de ellos es el publicitario, evidentemente, pero la pregunta es, entendiendo que a ustedes les corresponde leer el alma de la gente para poderla pasar al que sigue, que esto es una carrera de ir pasando la bolita, ¿creen ustedes que aún tenemos cosas como investigación de mercados en las que definitivamente la inteligencia artificial no va a llegar, no llega hasta allá? ¿O realmente el área de ustedes cómo está siendo impactada por lo que pasa hoy, que estamos a 4 de junio de 2025? Por si acaso alguien en el futuro dice, veamos arqueología de YouTube y se encuentran esta joya para que tengan el contexto. ¿Cómo la ven ustedes en sus respectivas áreas de trabajo? Pues yo sí creo que la inteligencia artificial ha afectado en general las diferentes áreas de mercadeo, o sea, no solamente la publicidad, la investigación también, o sea, creo que la estructura de pensamiento, además que tenemos personas que ya están trabajando en marketing, es diferente a estas nuevas generaciones donde, digamos, la profundidad en la información no se busca tanto, ¿sí? O sea, como esa metodología juiciosa realmente para analizar, para pensar. Todo queremos que sea rápido y a veces sin mucha profundidad. A luz de eso, muchas de las herramientas de inteligencia artificial suplen las necesidades de las nuevas generaciones. Sin embargo, creo que la conversación entre seres humanos siempre será poderosa para lo que estamos hablando de encontrar esas conexiones. Y es inspirador, digámoslo así, o sea, lo que nos va a hacer, digamos que uno antes se demoraba mucho tiempo buscando una gran cantidad de información, por ejemplo, lo que llamamos desktop information o información secundaria, hoy en día lograrla es muy fácil con la inteligencia artificial, era un servicio que se prestaba a través de investigación de mercados también. Hoy ya eso, agregar valor, ¿qué puede agregar valor? Cualquier cosa que lo, pero poder estructurarla, poder sacar conclusiones, poder pensar alrededor de eso y crear a partir de eso. Eso es lo que no debemos tener la posibilidad de, no debemos como limitar. Y creo que, como te digo, las conversaciones entre humanos siempre van a ser inspiradoras para generar nuevos productos, solucionar nuevas necesidades o generar deseos en las personas. O sea, creo que eso no debería desaparecer, como te digo, esas conversaciones para conectarnos. Esa conexión de lo que he hablado siempre, esa conexión, por más IA, por más todo, ahí deberíamos estar presentes, las personas de las humanidades, llámese psicólogos, antropólogos, etcétera, con conocimiento de cómo conectar para seguir siendo una luz para las organizaciones que requieren esas luces externas que les muestren, les den una mirada. Obviamente, no faltará el que diga, no, ya todo está solucionado con la IA. Listo, es respetable y va a haber personas que lo piensen así. Hay otros que siguen valorando precisamente esas conversaciones, el escuchar, incluso te digo, escuchar al consumidor para uno como gerente de marca, y lo digo porque lo vivo desde como investigadora, pero también lo viví cuando era una cliente. Es un momento de inspiración que en el corre-corre a veces no te das tiempo. Entonces, escuchar esas conversaciones son inspiradoras para crear estrategias y tácticas específicas. Entonces, eso no debería perderse. Eso no debería perderse, a independencia de la inteligencia artificial. ¿Que sí va a afectar el mercado? Claro que sí lo va a afectar y claro que lo ha afectado. ¿Sí? Ya lo ha afectado. Pero hay retos y ese es el reto que tenemos como psicólogos, no perder nunca lo humano y seguir conectando. Así es. Como en este caso. No, tal cual. La inteligencia artificial en el momento dado es muy asustadora, pero las emociones hasta ahora no son reemplazables. Hasta ahora. No sabemos dentro de 2 meses o 10 años. Yo siento que está pasando algo en Colombia y alrededor del mundo. Algunas empresas de investigación de mercados están tendiendo a cerrar el departamento de área cualitativa y dejan el cuantitativo. Para mí es mucho más reemplazable por inteligencia artificial lo cuantitativo, mientras que lo cualitativo, esa conexión que está diciendo Isabela, la emoción, el conversar, el tratar de sacar
algo de los datos. Yo sé que la inteligencia artificial te hace un resumen, te pone y te compara una persona con la otra, te transcribe, te hace muchas cosas. Pero el sacar esa esencia, el poder como mirar los patrones, eso todavía no lo ha conseguido de la manera que nosotros lo hacemos. Así de que le veo muchísimo más futuros, mucho menos más fácil de reemplazar la parte cualitativa, ese contacto con la gente, a de repente el cuantitativo, porque sí es posible que se pueda buscar a través de otras fuentes. Ahora, yo siempre he dicho, incluso antes de que se popularizara la inteligencia artificial, Google me dice cuántas veces hizo clic la persona y que se salió del carrito de compra, pero no me dice por qué. Y ahí entramos nosotros, los investigadores de mercados, especialmente en la parte cualitativa. Y por eso es que son complementarias y que no se debe tampoco tener una sola herramienta, sino acudir, por ejemplo, en ese caso, a la entrevista, a la observación. Por ejemplo, yo he estado en estudios en que se observa la pantalla a la vez que se graba la pantalla, qué está haciendo, qué interacción tiene, y posteriormente se le hace una entrevista, se le pregunta, bueno, ¿cuál era ese dolor? ¿Qué era lo que estabas buscando y que no pudiste encontrar? Y ya todo eso se complementa y como que es mucho más fácil encontrar esos patrones. Pero básicamente, emociones todavía es muy difícil que lo haga otro. Bueno, entonces estamos pegados de la liana de las emociones, porque Así finalmente es lo único de conectar, tal cual. Me decía una amiga en estos días, me decía, es que nuestra gran ventaja competitiva como especie es que somos imperfectos. Sí, no, solo nos quedó eso. Encima nos quedó la imperfección como gran valor y uno, como pendejo, buscando ser perfecto en todo lo que hace. Y resulta que ahí es donde está la humanidad. Pues yo les agradezco mucho su tiempo. Sé que tienen muchas cosas para hacer, que tienen unas agendas muy complicadas. Obviamente me pongo a sus órdenes en lo que les pueda apoyar, en lo que les pueda dar la mano. Siempre voy a estar por allí. Es mi interés crecer siempre y poder entregar lo que sé. Le decía a Isabela que mi definición fundamental es ser profe en el escenario que sea, en mentoring 1 a 1, en conferencias, en talleres, en asesoría. Es finalmente ser profe y entregar lo que he ido aprendiendo. Entonces, les quiero agradecer su entrega, su conexión y esperando que este sea el primero de muchos encuentros y que podamos hacer match con cosas para trabajar. Algún día personalmente también. Ah, por supuesto. Claro. Cercanías. Un cafecito para pandebonear. Y pues nada, aquí estoy desde Marketing para el Alma, tratando de encontrar otras maneras de entender el marketing como una herramienta que también sirve para el crecimiento personal y evidentemente para la búsqueda de la felicidad en la imperfección. Eso es. Entonces, muchísimas gracias. Sí, gracias. Fue interesante ser entrevistada. Muchas gracias. Muy bonita tu nueva voz, y chao, Isabela. Gracias. Chao, Marce. Cuídese. Chao. Un abrazo. Tenga buena noche. Gracias. Chao. Gracias.